Bueno, estamos grabando. ¿Cómo están mis pasajeros? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo andan? ¿Cómo les cuelga? Hola pasajeros, bienvenidos a otro episodio de En la Vida. La tengo pegado al lado porque hubo una falla técnica con la otra cámara. Yo tengo el mandiculado que me pegó mira, en el cachete. Hoy estamos una vez más en una onda histórica con el académico, porque aparte que se ha dicho de paso, este es el invitado más recurrente que tenemos aquí para que nos hable de historia. Porque es el que más sabe. Porque es el que más sabe, pero no anda nosotros tres hablando pistoladas por ahí, que bueno, Sí. mira, vamos a hablar un poco de historia, lo que estamos es... Cagan, poniéndola. Eso. Hicimos uno de los caciques venezolanos y no sé si él lo vio para que nos critique, pero bueno. Sí. Sí, bueno, yo le pregunté después y me arrepentí y no haber preguntado antes. Mira, estamos en compañía del profesor y académico Eumenes Fuguet Borregales, nuestro invitado histórico de siempre y confiable. Bienvenido a En la Vida, profesor. Bueno, gusto saludarlos, felicitarlos por estos artículos que proyectan la pedagogía, el sentimiento nacional y que ustedes manifiestan pues con esta alegría muchos aspectos necesarios que son o desconocidos o poco divulgados. Así es. Esa es la intención. Sí, a mí también. Mire, profe, nosotros andamos desde ese episodio que hicimos precisamente con usted de Simón Bolívar, nos quedamos pegados con el número 7, porque el 7 es un número cabalístico, es un Así número es. mágico. Perfecto. Entonces a mí se me ocurre preguntarle 7 personalidades, para seguir con esta onda del 7, 7 personalidades de Venezuela que usted considera así de ¿Cómo? importancia y relevancia. Y que sería material para futuros episodios. Exactamente, vamos a hacer así como un ¿cómo se diría para la televisión? Una precuela. Carrangas? Como Un abreboca. Una preventa. una preventa. Eso. Bueno, Venezuela da para sí y para el mundo muchísimos personajes que han dado pues lustre al gentilicio. Son ellos, me pide 7 los principales, bueno, Miranda, nuestro siempre precursor, Bolívar, nuestro libertador, Sucre, el prócer más puro de la independencia americana, Andrés Bello, el padre de la gramática americana, Simón Rodríguez, el precursor de las escuelas técnicas, Páez, la primera lanza del mundo, y Rafael Urdaneta, el siempre leal. Wow. Creo que son 7. Pero hoy vamos a hablar de uno de los que mencionó, profe. ¿Por qué le decían a Sucre el más puro? De la independencia americana por cuanto su forma de actuar, su actividad como humanista, cómo perdonaba, vencía mas no humillaba, que inclusive logró pues que sea designado el precursor del derecho humanitario internacional en un congreso realizado en Rumania en 1980 a solicitud del abogado ecuatoriano Jorge Salvador Lara, basado en este comportamiento de Sucre, por lo menos en Trujillo, mediante los tratados del armisticio y regularización de la guerra, donde permite que los ejércitos no atacaran las poblaciones, donde un herido no se considerara prisionero de guerra, donde sean tratados los detenidos, entre otras cosas. Y cuando hacía capitulaciones, permitía al derrotado darle facilidades. Así que tiene bien ganado, este cognomento bien ganada esa pureza. del precursor del derecho humanitario internacional. Bueno, y fíjese, profe, que contestándole a Carlangas, respondió a una de las, porque en este episodio, pasajeros, vamos a ponerlos en contexto, vamos a hablar de el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y vamos a hablar de 7 facetas del general Antonio José de Sucre. Y precisamente el profe acaba de mencionar una de las 7 facetas que teníamos aquí, que es Sucre como precursor del derecho humanitario internacional. Y bueno, con este discurso que nos acaba de dar el profe, pues ya nos reveló la razón aparte por la cual lo llaman el puro. Esas son cosas que no nos enseñan en el colegio. Esas son cosas que a uno no le enseñan en el colegio, así que... Por lo menos claro. la capitulación de Ayacucho
venció el 9 de diciembre de 1823 a la fuerza realista, esa capitulación es considerada la más espectacular y extraordinaria de todas las capitulaciones conocidas en la historia. De ahí pueden ¿Qué tal? considerar la capacidad, la actitud y la personalidad de Sucre, porque él no podía actuar de otra manera. Ok. Cuando en la rendición se le presenta a José Canterap a entregarle la espada en señal de rendición, recordemos que José Canterap, cuando estuvo en Venezuela en 1817, fusiló en Cariaco a Francisco, un hermano de Sucre. Wow. Oh, Y los oficiales subalternos pensarían que Sucre le iba a fusilar a Canterap. claro. Y Sucre pues nunca lo fusiló, dándole aquello de que honor al vencedor y gloria al vencido, pues. Profe, vamos a pasar al 6, a la faceta número 6, y es Sucre como precursor de la independencia, de la ingeniería militar de Venezuela. Bueno, Sucre nació en 1795, a los 13 años ya estaba estudiando conocimientos generales de la ingeniería, matemáticas, fortificaciones. A los 15 años es subteniente oficializado por la Junta Suprema de Caracas y es enviado como subteniente oficial de ingeniería de las fortificaciones en la isla de Margarita. O sea, ya a los 15 años subteniente, y veremos que su trabajo, comportamiento le va a llevar hasta el máximo grado, que es el del general en jefe, Okay. por cuanto mariscal no es un grado, sino que es un título. Es un título. Bueno, fíjese que Sucre en La Paz realiza planos para mejorar la Catedral de La Paz e igualmente para mejorar el decorado interior de la iglesia de Chuquisaca. Chuquisaca más adelante se denomina Sucre, y Sucre es la capital de Bolivia. Oh, Creemos que es La Paz, exactamente. no es La Paz. Exactamente. La capital es Sucre. Allá inclusive se encuentran los poderes judiciales. Sí, yo cada vez que digo eso me miran así como que está loca que está hablando. Sucre es la capital de Bolivia, señores. También se movilizaba con su escuadra, su compás, lapicito para demarcar planos. Creó la Academia Militar en La Paz, que instituyó estudios superiores de matemáticas, diseñaba carreteras, ordenaba la siembra de miles de árboles, también era protector pues de la naturaleza, de la vegetación. Ok. Así que Me cae bien Sucre Sucre. tiene Sí. múltiples facetas. Sí, aparte que esta faceta que viene ahorita te va a encantar, Carlangas. Porque resulta que Sucre resolvió el problema de los niños de la calle. Así es. ¿Cómo hizo eso? Exactamente, como usted ha dicho, Sucre preocupado al ver tantos niños huérfanos, Ujú. ¿verdad? Por la guerra, porque los padres murieron en la guerra. Claro. Entonces le envía una carta a su santidad el Papa León XII, le explica la situación de calle de estos muchachos, niños, adolescentes. El Papa le envía la bendición papal y autoriza que los niños van a estar en el convento de San Agustín y las niñas en el convento de Santo Domingo. De manera que esos jóvenes van a tener uniformes, internado, alimentación, Educación. primaria, bachillerato, y al salir de bachilleres ya tenían un oficio, el varón de carpintero, albañil, las niñas de confección de ropa, alimentaciones, tortas, Qué éxito. alimentos, o sea, Qué salía bueno. con un oficio para defenderse en la vida y resolvió el problema de la calle porque ordenaba que si veía un niño en la calle, sancionaba al alcalde de la ciudad. ¿Qué tal? Eso está buenísimo. Qué bárbaro. No sé, vamos a mencionar eso y nos retiramos lentamente. Cojan datos. Pintamos toda Alcalde. la casa. Bueno, Alcalde, ¿qué dices tú? hay un dicho, el lápiz con que se escribe la historia no tiene borrador. Es más, Sucre también en 1822 en Quito redacta el primer documento conocido para el control del aseo urbano de las ciudades. Qué bárbaro. Wow.
Era un tipo dedicado, ¿vale? Y visionario. Una mente Me superior. encanta. Podemos decir que murió a los 35 años, murió un día, porque nació un día 3 de febrero y murió un 4 de junio. 3, 4, 7. Ah, bueno. Yeah. ¿Y por qué el general Sucre no estuvo, hablando de la cuarta faceta, por qué el general Sucre no estuvo presente en la gloriosísima batalla de Carabobo? Bueno, Bolívar ya veía en Sucre a un jefe de mucha categoría, de mucho honor, y entonces en enero lo designó para las misiones que tenía Bolívar prevista como estratega para la independencia del continente suramericano. Entonces, Bolívar en enero del año 21, acuérdense que el 24 de junio del 21, o sea, Carabobo, Sucre ya está en movimiento hacia la zona del Ecuador, en donde combate en Yaguachi, en Huachi, y su gran triunfo el 24 de mayo de 1822 en Pichincha, cima de la gloria americana, en donde le da la independencia a la provincia de Quito, y ya Ecuador más adelante, cuando también logra Guayaquil, se convierte en la hermana república del Ecuador. Y Sucre, como estratega, planificaba su movimiento. Si él sabía que iba a ir en tal dirección, 2 días antes iba un grupo para preparar la logística. La pregira, pues. De manera que cuando el soldado estaba llegando cansado, ya conseguía la comida, la carne seca y su cierta ración de combate. Aparte era producción. Producción. No, porque Napoleón dijo, el ejército se mueve sobre el estómago. Exacto, claro. Un ejército mal alimentado no llega a ningún lado. Es así. Bueno, y pasamos a la número 3. ¿Por qué después de ser asesinado, porque Pasajeros, el gran mariscal de Ayacucho fue asesinado, permaneció 70 años enterrado en un lugar desconocido? Bueno, él deseaba de Bogotá, después que asiste a unas reuniones, regresar a Quito para llegar a su casa antes del 13 de junio, día de su santo, San Antonio. Y le recomendaron la ruta Puerto Colombiano de Buenaventura, Guayaquil y Quito. Pero iba a llegar el 16, aquí está antes del 13, y prefirió la vía Bogotá, Popayán, Pasto, Quito. Era la crónica de una muerte anunciada, porque ya le dijeron, te van a asesinar, tú tienes muchos enemigos. Entonces Sucre, pues, pensando que iba a llegar bien, se moviliza en una caravana de 7 personas. Sucre iba acompañado de un diputado y los arrieros y los auxiliares, que eran 7 personas. Es emboscado en la montaña de Berruecos el 4 de junio, y el fiel ayudante Lorenzo Caicedo lo entierra someramente, coloca una cruz de palo y agarra la gorra o el sombrero y las botas y se va hasta Quito y le informa a la viuda, a la futura viuda ya, Mariana Carcelén y Larrea, el incidente, la muerte, pues. Claro. Entonces ella ordena que se traigan el cadáver protegido con calcería para que nadie supiera que lo están trasladando. Y al llegar a Quito lo entierran en una hacienda que tenía ella en el valle, cerca de Quito. Con el tiempo ella lleva el cadáver a la iglesia del Carmen el Bajo en Quito, por cuanto allá la superiora era una hermana de ella, de Mariana. Corría la voz de que estaba enterrado en la iglesia de San Francisco. Y cuando buscan en la iglesia de San Francisco conseguían era adobe, bloques, pues, o sea, no estaba el cadáver de Sucre. Muere la viuda a los 56 años. Una cosa interesante es que apenas pasó 1 año y 1 mes de viuda. Se casa en segunda nupcia con el general Isidoro Barriga. Muere Barriga y luego tiene otro matrimonio, y en cada uno tuvo un descendiente, pues. El asunto es que al morir ella, en la servidumbre estaba la señora
Rosario Rivadeneira, y ella dijo entre sí: yo no puedo morir también sin indicar exactamente dónde está Sucre. Entonces informa la ubicación verdadera, sacan al cadáver, revisan los médicos que es él porque tenía la perforación en un disparo que recibió en la cabeza, y el presidente, el general Eloy Alfaro, ordena que sea enterrado en la Catedral de Quito. En la mano derecha está el aspecto fúnebre de Sucre, y en la mano izquierda está el de Juan José Flores, un venezolano de Puerto Cabello que fue 2 veces presidente de Ecuador. Entonces el cadáver de Sucre permaneció de 1830 a 1970 años enterrado en un sitio desconocido. Y Sucre permanece allí en ese sitio, ¿correcto? Está en la catedral. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué no está en Caracas? ¿Por qué no está en Exacto, esa es la Venezuela? siguiente faceta, ¿Por qué no que por qué está no en está- Cumaná? Porque en una carta que él escribió a un general del Tocuyo, José La Trinidad Morán, él le dijo: yo deseo al morir que mis restos sean enterrados en Quito o lanzados al volcán Pichincha. Guau, Eso fue su petición. Su última voluntad. Sí, él nunca dijo ni Caracas, ni Cumaná, ni Venezuela. ah, Y eso que en el Panteón Nacional se ¿por alguna encuentra... razón, profe? No, él quiso mucho a Quito porque Ok. su hijo, su hija, él tuvo una hijita, Teresita, que se le murió a los 2 años, pues Oh. se le cayó a los brazos de General Barriga. Hay que acotar que en el Panteón Nacional se encuentran 13 enotafios, o sea, una urna abierta esperando los restos de un personaje. Ok. La de Miranda, la de Andrés Bello y la de Sucre. Ah, Así, pero Sucre ¿Qué tal? está en el corazón de Quito. Y ahí va a de la permanecer gente. porque se fue su Miranda, voluntad. bueno, sí, no lo buscamos a tiempo y están extraviados esos restos. Profe. Andrés Bello está en el cementerio principal de la Recoleta, allá en Chile. Y bueno, vamos a pasar al número 1, a ese, yo lo llamaría curiosidad. ¿Qué concepto tenía el libertador Simón Bolívar del general Antonio José de Sucre? Bueno, Bolívar inclusive decía que él veía a Sucre como su sucesor, algo así como mi otro yo. Wow. Tan así que a la única persona a quien Bolívar escribió un libro fue a Sucre, en febrero de 1825, llamado Resumen Sucinto del general José Antonio Sucre. Y en el casi al final escribe: Sucre es el padre de Ayacucho. Sucre es quien viene a romper las cadenas con que Pizarro envolvió el imperio de los incas. Wow. Así Yo que... tengo una pregunta, profesor. Y en base también, refiriéndose a los tratados de Trujillo, Bolívar dijo: esos tratados elaborados por Sucre es el más grande monumento de la piedad aplicado a la guerra. Simón Bolívar también decía a Sucre, Abel. Bueno, cuando Bolívar se encontraba en la popa, en Cartagena de Indias, el 2 de julio de 1830, y le llega la información del asesinato de Sucre. Y Bolívar dijo: santo Dios, se ha derramado la sangre de Abel, porque fuiste la justicia, fuiste la lealtad, fuiste el amigo, fuiste el compañero. Wow. O sea, que lo tenía Debe en ser alta un estima. dolor inmenso para Sí. Bolívar. Es más, La muerte en de el Sucre. Claro, si era un tipo tan íntegro. Antes se usaba que una persona, cuando salía fuera de una ciudad por mucho tiempo, realizaba un testamento, pues, aunque no le pasara nada. Sí. Y en el testamento Sucre había puesto que la espada que le dieron en Ayacucho se la dieran a Bolívar. Bolívar, al tener esa información, se la devuelve a la viuda en honor, pues, a Sucre. Claro. Ustedes se sabían todo esto que acabamos de mencionar. Yo me quedé. No, o sea, no sabían nada, porque es que de verdad Es yo que de vuelvo y es Sucre una no se sabe crítica que le tanto. hago al sistema educativo venezolano. O sea, ¿cómo es posible que uno no estudie esto en el colegio? No, sí, Sucre, sí, el mariscal Sucre. Sí, la Sí, gente... pero- Lo mataron en Marruecos, peleó en Ayacucho, ya, está ahí. Sí, sí. Uno no sabe nada. no se profundizan los datos del personaje. Claro. Por eso es interesante. Blas Pitt decía: vivir sin historia es como vivir sin memoria. Bueno, y por ahí dicen que cuando no conoces tu historia,
estás condenado a repetirlo. irremediablemente. Sí, entonces, A repetirlo. pasajeros, aquí les vamos dejando estas pequeñas Algunos datos para que... curiosidades y datos. Una pincelada. Hay un sacerdote llamado Antonio José de Sucre. Ujú. Entonces, muy inteligente, fue inclusive rector del seminario en Bogotá, era enemigo de la dictadura en Venezuela y tiene que irse de Venezuela. Ujú. Y estando de comisión en Chile, el presidente de Venezuela le ordena que se vaya a buscar los restos pues, de su tío que no habían aparecido. Entonces el sacerdote Sucre, buscando los restos de su tío, dejó los de él en Guayaquil, porque se muere ya en Guayaquil y no pudo cumplir la misión de conseguir los restos de su tío, que más adelante, como sabemos, estaban enterrados en la iglesia Carmen el Bajo, Claro. allá en Quito. Wow. Aparte que en esas épocas pasadas las cosas se sucedían de una forma tan diferente, evidentemente, porque bueno, ya nosotros vivimos en una época mucho más evolucionada, pero o sea, Yo viendo esto, Ya, yo hasta digo, poético, yo ¿no? ve- hasta poético, exacto. escuchando estos cuentos de Sucre, ¿no? Y incluso cuando hablamos de José Hernández, pareciera que la gente de antes era como más preparada, o sea, con menos tecnología, pero con más visión, porque es increíble lo que hizo Sucre, ¿no? Sí, Bueno, como- fíjese, Claro. vivió 35 años apenas. Pero es que yo creo que también es parte de eso, como hoy en día las cosas son más fáciles, Exactamente. la gente O sea, los 15 años era... se ocupa menos Se ocupa menos e investiga menos. también. Porque antes o bordabas o leías, o sea, siempre había como una acción para matar el aburrimiento, pero ahorita matas el aburrimiento agarrando el teléfono. Y viendo TikTok. Su- Dejen de ver TikTok y pongan en los comentarios quién es el próximo de esos 7 personajes que nombramos Ajá. que quieren que en general nos cuente, pues. Sucre también tenía una gran habilidad como oficial de logística, que es el arte de calcular, conseguir, proveer, almacenar los bienes. Lo que la llaman hoy en logística. día un productor. Así es. Sí. Entonces, en una ocasión, Bolívar le asigna, estando en Apure, 80.000 pesos y Sucre por el Orinoco sale al Caribe y va a San Tomás y trae fusiles, trae tela, papel periódico, que es el que se utiliza para preparar los fusiles, pólvora, y rindió cuenta del mínimo centavo como logístico. Claro. Después del combate de Junín, que es el último combate que realizó Bolívar el 6 de agosto de 1824, Bolívar derrota a la fuerza de Canterap, pero el ejército de Bolívar quedó Devastado. desgastado, en cero. Entonces le ordena a Sucre que rehiciera al ejército. Sucre entonces se organiza de arreglar los fusiles, de las carpas, atender los heridos, de buscar alimentación, de un ejército que no valía medio, convirtió en 2.000 soldados activos, listos para el combate. Era apasionado en lo que Sí. hacía. Entonces Sucre le envía una carta a Bolívar. Ujú. Mi general, he cumplido la orden, aunque esta orden debió usted habérsela dado a un capitán, no a mí, que yo soy general de división. Claro. Y Bolívar le contesta, mire Sucre, usted era la persona destacada, encargada y con capacidad para resolver esta situación del ejército. Es más, usted tiene razón, que no debí haberlo mandado usted. Encárguese usted del ejército y yo me voy para la retaguardia, le dijo Bolívar. No, mija, está bien, pero fíjese Tampoco así. lo que es la discusión entre dos hermanos, dos caballeros, Claro. de que Sucre cumple la orden. No se negó, Claro. la cumplió y después que cumple la orden le dijo, mire, yo hice un trabajo que lo hubiera hecho un subalterno mío. Claro, pero, Sucre entonces fue pero uno, no tan bien como él. sí, uno de los 11 generales en jefe de nuestra Venezuela heroica. Bueno, pasajeros, comenten, a ver, de esos 7 personajes, ya llevamos 2, les quedan 5 para escoger, o algún otro personaje que ustedes crean adecuado que nuestro profesor histórico nos pueda decir aquí sus curiosidades. Comenten, Y bueno, suscríbanse. muchachos, sin más nada que decir, o con mucho que decir, pero sin más tiempo para decirlo, Exactamente. ¿dónde nos vemos? En- ¡En la vía! Cuídense el dulce. De la historia.